Buenas a todos. Hoy vamos a empezar a hablar del feudalismo. Ya hemos terminado en la parte del arte del Imperio Carolingio y nos vamos a centrar ahora en el feudalismo. En la Edad Media, en los años centrales del centro de la Edad Media, de la larguísima Edad Media, que empieza en el siglo V y acaba en el siglo XV, son 10 siglos de Edad Media, pues en el centro de estos años se va a desarrollar el feudalismo en el occidente europeo, en toda la zona de Inglaterra, Francia, Centro Europa. Y este feudalismo es un modelo, una forma de gobierno, una forma de vivir que engloba la política, los que gobiernan, el social, la sociedad en general y la economía. Engloba todas las partes de la vida de una persona. La política, la sociedad y la economía. Y este feudalismo se va a caracterizar porque los monarcas, los reyes, pierden poder. No lo ganan. No, 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 no. No es como cuando Carlomagno era emperador, que muy poderoso y muy fuerte. No. Ya empezó con su hijo Luis el Piadoso, no sé si os acordáis, que empezó a perder poder cuando los condes, los duques y los marqueses comenzaron a ganar el suyo. Bien, pues esa tendencia continúa. Y durante toda la etapa feudal, en la etapa central de la Edad Media, el rey pierde bastante poder. ¿Qué ocurre? Veréis, pues que cuando desaparece el Imperio Carolingio, cuando los hijos de Luis el Piadoso, Carlos el Calvo, Lotario, Luis el Germánico, dividen el imperio, el territorio europeo queda desprotegido de una fuerza poderosa y llegan invasiones desde otros lugares, otras zonas europeas y de fuera de Europa. Los vikingos, los magiares, los musulmanes se dedican durante todos estos siglos a saquear distintas ciudades y aldeas para buscar su riqueza. Para evitar estos saqueos, esta oleada invasora, los reyes tienen que pedir ayuda a sus nobles, pero piden ayuda militar. Fijaros, los nobles son los que pueden ir a la guerra, ¿de acuerdo? No sé si os acordáis que vimos en el primer tema que el noble, él es el caballero que iba con su caballo y su espada y su armadura y tiene la capacidad económica de ir a la guerra. Los campesinos no tienen dinero suficiente para ir a la guerra porque era muy costoso. Iban los nobles. Los reyes piden ayuda a estos nobles y los nobles a cambio reciben tierras. Estas tierras se llaman feudos. ¿Vale? Este es el nombre que se le da a las tierras que reciben los nobles cuando van a la guerra a las órdenes de su rey. ¿Vale? El rey convoca a guerra, llegan los nobles con sus caballos, sus espadas y van a la guerra y van a luchar por el rey. Sí, todo muy bien, pero quieren a cambio tierras para poder aumentar su poder. Esas tierras, esos feudos, tienen también pueblos dentro de esas tierras, había aldeas, había villas, y en esos territorios vivían personas que trabajaban y hacían su vida. Y estaban los siervos, que no se podían ir de las tierras, y los campesinos libres. Estos feudos convierten a los nobles en señores feudales. ¿De acuerdo? Señores feudales. Y su interés es que su hijo, también noble, puedan heredar las tierras que ellos han logrado con el esfuerzo de ir a la guerra. Y consiguen convertir estos territorios en hereditarios. Que sus hijos los hereden a su muerte sin tener que volver a ir a la guerra para recibirlo. Consiguen que estos territorios sean hereditarios y que su poder sobre los habitantes que viven en esos territorios sea completo. Si un siervo, un campesino vive en esos territorios y comete un delito, es el señor feudal el que lo va a juzgar, no el rey, no los jueces, no, el señor feudal. Si un campesino quiere utilizar el pozo, tiene que pagar un impuesto al señor feudal, no al rey. De esta manera, el rey pierde muchísimo poder y pasa a convertirse en primus inter pares. Esto es latín y significa el primero entre sus iguales. Los nobles y el monarca, el rey, se convierten todos
casi en lo mismo, en iguales. El rey, los condes, duques, marqueses tienen todos el mismo poder. ¿Qué ocurre? Pues que los señores feudales quieren más poder del que ya han recibido con sus territorios, con sus campesinos, y batallan, van a luchar entre sí para conseguir más territorio y hacerse más poderosos. La avaricia. Esto se llama avaricia. Los señores feudales no tienen suficiente con todos esos territorios, esas tierras amplísimas que le ha dado el rey y que heredan su hijo, donde su poder es completo. Eso no es suficiente. Y los señores feudales batallan, pelean entre ellos, sobre todo los que están cerca, tienen límite y unos con otros, para aumentar los territorios y el poder que tienen. Estas luchas, unidas a los ataques, a las invasiones de vikingos, magiares, musulmanes que no han parado en ningún momento, hace que la población, la gente normal, tenga que emigrar de las ciudades y se vaya al campo buscando la protección de los nobles, de los señores feudales que son muy poderosos. Fijaros qué cambio de sociedad. De una sociedad en la que el rey es el más poderoso y los nobles tienen que ir a la guerra para luchar por su señor, pero no tienen poder dentro de sus tierras, ahora se han convertido en señores feudales los nobles, tienen el mismo poder que el rey, dentro de sus tierras son totalmente poderosos y pelean, batallan entre ellos para conseguir aún más tierras todavía. ¿Qué va a hacer el rey en estos casos? Pues como ha tenido que ir cediendo tantas tierras, tiene que buscar la manera de mantener su posición. Y crean una ceremonia que se llama la ceremonia de coronación cuando son coronados reyes, para darle prestigio a su papel de rey. De esta manera, el papa o un obispo muy importante le entrega la corona, veis aquí que está el papa, entregando la corona al nuevo rey. Esta ceremonia simboliza que es Dios quien elige al rey, que el rey ha sido elegido por Dios, y da a la monarquía, a los reyes, un carácter sagrado. Esto va a ser importante para luego la recuperación del poder de los reyes. Pero durante el feudalismo, los poderosos son los nobles y el rey se convierte en un igual a los nobles, que busca reforzar su poder con la ceremonia de coronación para volverse una ceremonia sagrada y dar así la idea de que Dios ha elegido al rey y darle carácter sagrado, religioso, a la monarquía. Bien, pero esto no es todo. En el feudalismo aparecen las relaciones de dependencia. Es una etapa muy inestable debido a las continuas batallas entre los nobles, a las continuas invasiones de distintos pueblos, y así las relaciones entre los poderosos se convierten en indispensables para sobrevivir. Las primeras relaciones que vamos a estudiar son las que se dan entre el rey y los nobles. El rey pide ayuda militar a los nobles a cambio de un feudo. Esta ayuda del rey con los nobles se llama relación de vasallaje. Relación de vasallaje. El rey y los nobles, cuando estos prestan ayuda militar, a cambio de un feudo. La segunda relación de dependencia es entre los señores feudales y los caballeros sin tierra, sin territorios, ¿no? Los grandes nobles con los nobles más pequeñitos, menos poderosos, los caballeros. Estos caballeros son los que acuden a luchar con los grandes nobles. Son nobles también, pero con menos poder. Y a cambio, estos caballeros reciben un territorio pequeño o un beneficio a cambio de ayudar a los nobles en la guerra. Y la tercera relación de dependencia se da entre los señores feudales y los campesinos. Los campesinos van a pagar impuestos y a trabajar a cambio de protección. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 relaciones de dependencia. Las vamos a repasar. La primera, entre los reyes y los nobles. Los nobles
ayudan a los reyes de manera militar en la guerra a cambio de un feudo. Ayuda militar a cambio de un feudo. Y esta relación entre el rey y los nobles, los grandes nobles, se llama relación de vasallaje. La segunda relación se da entre los señores feudales, entre los grandes nobles y los nobles más pequeños o caballeros. Los nobles más pequeños van a ayudar en la guerra también a los grandes nobles a cambio de un territorio o beneficio, de un terrenito pequeño. Si el rey le da al gran conde muchos terrenos, el conde llama a otros marqueses, varones, para que le ayuden y estos pues reciben pues unos terrenillos para poder vivir. Y la tercera relación se da entre los señores feudales y los campesinos. Los campesinos pagan impuestos y trabajan a cambio de protección. El señor feudal los recibe en sus tierras, los acoge, los protege y si hay alguna invasión o alguna batalla, ellos son protegidos por ellos, por estos nobles. Si os dais cuenta, todas las relaciones de dependencia aparecen los grandes nobles. En la de vasallaje, en la que tienen con los caballeros y en la de los campesinos. Por tanto, los grandes nobles se convierten en los grandes protagonistas del feudalismo. Ahora vamos a hablar de la ceremonia que se llevaban a cabo por estos caballeros. Vamos a hablar de la ceremonia del homenaje y de la de armar caballero. La ceremonia de homenaje era una ceremonia en la que un noble, que tenéis aquí en medio, un noble jura fidelidad al rey y de esta manera se convierte en su vasallo. Estas son las ceremonias de vasallaje. La relación de vasallaje se daba en una ceremonia de homenaje. ¿Cómo era esa ceremonia? ¿Qué hacían? Pues el vasallo, el noble, se arrodilla delante del rey, junta sus manos con el rey y le jura fidelidad. Esta fidelidad consistía en apoyo militar, voy a la guerra, y consejo, y te ayudo en tu gobierno. El señor coge las manos del vasallo y le da un beso, normalmente en la mejilla, en señal de que acepta su fidelidad. El rey lo va a proteger y va a garantizar su manutención. Si tiene problemas, le va a ayudar en su manutención. Y a veces, durante la ceremonia de homenaje, se produce la investidura, en la que el rey le da a su vasallo, a este noble importante, las tierras, un nuevo cargo, un nuevo título, y eso se llama investidura. Vale, esto puede ser bastante lioso, así que lo vamos a explicar otra vez la ceremonia del homenaje. Veréis, el rey, que está aquí sentado en su trono, recibe la visita del gran noble, el noble poderoso, el señor feudal. Este noble va a jurar fidelidad a otro noble del rey. Vamos a pensar que es el rey. ¿Y cómo lo hace? Se arrodilla, fijaros que está de rodillas, y junta sus manos frente al rey y le jura fidelidad, en este caso apoyo militar y consejo en su gobierno. El rey coge las manos de su vasallo y le da un besito, lo veis aquí, está pasando, le da un besito en señal de aceptación, normalmente el beso en la mejilla. Y el rey a cambio, pues protege y garantiza que el noble no vaya a morirse de hambre. Y a veces, en esa ceremonia de homenaje, se da la investidura, que es cuando el señor le da a su vasallo un beneficio. Puede ser un título, un cargo en la corte, más territorio, más terreno, una de esas cosas. Esta es la primera ceremonia, que es la del homenaje, y es la que se da entre los reyes y los grandes nobles para crear la relación de vasallaje. Y la otra es la ceremonia de armar caballero, que es esta de aquí. Los nobles normalmente recibían un escudero o una persona de origen noble también para enseñarle a manejar la arma y a montar a caballo y a toda la parafernalia militar de la Edad Media. El caballero, el que va a ser nombrado caballero, nuevo noble, se pasaba la noche en vela meditando y rezando sobre su futura función. Al día siguiente, después de no haber dormido, el noble
o el rey le ofrece la espada, la espuela con la que picaba el caballo, y el aspirante caballero jura fidelidad a este noble. Cuando le ha jurado fidelidad, el rey o el noble le va a poner la espalda en su cintura, y en ese momento que ya lleva espada ya se considera noble y es un caballero. Estos caballeros reciben también a veces pues territorios como pago a su fidelidad. En Don Quijote de la Mancha, en la importante novela de la literatura española, que espero o hayáis leído o una adaptación o sepáis o la conozcáis por lo menos. Bueno, pues en Don Quijote, a Don Quijote se le arma caballero porque era un hidalgo, era un noble y tenía opción a poder ser armado caballero. Y pasa la ceremonia de armar caballero. Pasa la noche en vela, rezando, y al día siguiente se le da la espada y este jura fidelidad a un noble, o lo que él cree que es un noble. Si alguna vez lo leéis, no os voy a destripar lo que ocurre. Bien, en el feudalismo ya hemos hablado de la política, que es cómo se origina el feudalismo y cómo se producen las relaciones entre los distintos nobles y los campesinos. Ahora vamos a hablar de la economía. La economía en la Edad Media es una economía de subsistencia. Quiere decir que todo lo que se produce está destinado al autoconsumo, a sobrevivir. No se produce, no se cultiva, no se crea pensando en el comercio, sino en sobrevivir, en el autoconsumo. Y esto se da en los señoríos, en los territorios que reciben los nobles. La productividad de la agricultura era bastante baja, porque las técnicas agrícolas eran antiguas, estaban anticuadas. Se usaban las técnicas del Imperio Romano, no habían evolucionado. Y por supuesto, la agricultura va a ser la actividad principal. ¿Qué se cultiva? Pues se cultivan cereales para elaborar o crear pan y gachas, que es lo que comía la mayor parte de la población. Pan y gachas. Y hortalizas. Con estas hortalizas pues se podían cocinar sopa, potaje. Se comía mucha olla y mucha cuchara. Aparte dentro de la agricultura se criaba ganado, vaca, gallina, ovejas, cabras, cerdo, para obtener distintos tipos de alimentos. Lácteos, huevos, miel, lana y elementos como lana y cuero para fabricar ropa o utensilios. También se criaban animales de tiro, como los bueyes, para poder empujar el arado, como veis aquí en la imagen. Además de cultivar cereales y hortalizas y de criar ganado, se aprovechaba el bosque. El bosque se utilizaba para obtener madera, los leñadores obtenían madera para calentar, para cocinar, para construir casas o utensilios. También se aprovechaba del bosque las hierbas medicinales para la medicina y los animales de caza para poder complementar estos animales que se criaban. Además de la agricultura, tenemos que hablar de la artesanía, que se centraba, como ya hemos dicho, en los talleres locales, y el comercio, todo lo que se producía, se reducía a los mercados cercanos a los pueblos y las aldeas que había en los alrededores. No había un comercio de larga distancia. Esto es así hasta que en el año 1000 la producción agrícola va a mejorar porque se aumenta la superficie de cultivo, aparece la rotación trienal que va cambiando lo que se cultiva en cada parte del territorio, del terreno, y porque se difunden las técnicas de regadío de los árabes desde la península ibérica. También aparece el uso del estiércol como abono, lo que mejora el rendimiento de las tierras, y se emplea el arado del vertedero y la collera. La collera es lo que llevan los animales en el cuello para poder empujar mejor. Esto va a incrementar la producción agrícola, que va a llevar a un aumento de la población. Si aumenta la producción agrícola, la gente come más, por tanto, menos enfermedades, menos hambruna, menos muertes, aumenta la población. La sociedad feudal se va a dividir en 3 estamentos. Y esto es muy importante. 3 estamentos son muy diferentes en derechos y en las tareas que tienen que llevar a cabo. Según el estamento en el que naces, tienes que hacer una serie de cosas
y vivir de una manera concreta y no se mezclaban. Vamos a hablar de los privilegiados. Los privilegiados son la nobleza y el clero. La nobleza tiene la alta nobleza y la baja nobleza. La alta nobleza es el rey, los duques, condes, marqueses, los grandes nobles que residen en los señoríos feudales. Y la baja nobleza son los nobles propietarios, los caballeros, que no son ni condes, ni duques, ni marqueses. Y el clero también se divide en alto clero y en bajo clero. El alto clero son miembros también de la nobleza que se dedican a la iglesia y son el papa, los obispos o abades. Y el bajo clero son sacerdotes y monjes normales. También contamos con el pueblo llano, que encontramos a los siervos, a los campesinos libres y a los villanos, que no son los malvados, de los cuentos, sino que vivían en las villas, en las ciudades. Los siervos eran personas semilibres, no podían marcharse del feudo del señor, porque allí tenían que trabajar la tierra y estaban obligados a permanecer en esas tierras. Los campesinos eran libres, sí podían ser propietarios de tierra o trabajar las tierras de un señor, pero ser libres de marcharse y volver cuando quisieran. En las ciudades, los siervos y los campesinos libres viven en el campo. Y en las ciudades viven los villanos, porque las ciudades se conocían como las villas. La villa de Madrid, la villa de Almería. Y los villanos se dedicaban principalmente a la artesanía y al comercio. Fijaros, estos son los tres estamentos, nobleza, clero y pueblo llano. Ya vemos que incluso dentro de cada estamento hay diferencias en la alta nobleza y baja nobleza, alto clero y bajo clero, y en el pueblo entre los siervos, los campesinos y los villanos. Pero ¿qué tareas tenían que llevar a cabo estos estamentos? Pues la nobleza eran los bellatores, que eran los que guerreaban, los guerreros, los que defienden a la población, los nobles. El clero son los oradores, son los que se van a dedicar a orar, a rezar, a salvar las almas y transmitir la cultura. Y el pueblo, todo el pueblo, son los laboradores, los que trabajan y trabajan para todos los anteriores, para el clero y para los nobles. La nobleza guerrea y gobierna. El clero reza y guarda la cultura. Y el resto del pueblo, la mayor parte de la población, son los trabajadores que se dedican a trabajar para mantener el nivel de vida de la nobleza y el clero. ¿Qué derechos tienen cada uno? Porque no tienen los mismos, ni mucho menos. La nobleza y el clero tienen privilegios. No pagan impuestos y solo pueden ser juzgados por otros nobles o otros clérigos. Y el pueblo llano tiene la ley común, tienen que pagar impuestos, son juzgados muy duramente, sus leyes son más duras que las de la nobleza y las del clero. Y dentro de la sociedad feudal pues, tenemos que hablar de la mujer en la Edad Media. En la Edad Media la sociedad era patriarcal. Ya hemos visto en el vocabulario del tema anterior que patriarcal es una sociedad en la que los hombres tienen el poder. Y al ser patriarcal consideraba a la mujer como inferior. Pero el papel de la mujer en la sociedad va a depender no solo de que sea considerada inferior, sino de qué estamento pertenece. En la nobleza, las mujeres podían llegar a administrar los feudos, estos señoríos territoriales, y defendían los territorios, se ponían al frente de sus guerreros cuando sus maridos marchaban a la guerra. Incluso algunas mujeres nobles llegaron a tener un gran poder. Vamos a hablar en un momento de Leonor de Aquitania, que fue muy importante. En el clero había mujeres que se dedicaban al oficio religioso, eran monjas. Y las abadesas, igual que los abades dirigían los monasterios masculinos, las abadesas dirigían los monasterios femeninos. Y eran señoras feudales, igual que sus homónimos varones. Y estudiaban lo mismo que el resto de clérigos. Y las abadesas fueron grandes intelectuales. Y en el pueblo llano las mujeres
tenían que trabajar igual que el resto de los hombres y trabajaban en el campo para sostener a su familia o en talleres artesanales y también tenían que realizar las tareas domésticas, por tanto trabajaban el doble. Dentro de la nobleza tenemos que hablar del caso de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania tenía en su poder un territorio amplísimo al sur de Francia. Y en un primer momento se casa con el rey de Francia, con el rey francés Luis VII. De esta manera, Luis VII se aseguraba controlar los territorios de Leonor y poder aumentar el poderío de la corona francesa. Pero el matrimonio de Leonor de Aquitania y Luis VII va muy mal y consiguen que el Papa les anule el matrimonio porque en ese momento no existía el divorcio. Pero el Papa encuentra un resquicio legal y los separa, anula el matrimonio, como si nunca hubiese sido real, como si nunca hubiese existido. Años después de esta anulación, Leonor de Aquitania se casa con Enrique II, que es duque de Normandía, un territorio bastante grande que está al norte de Francia, y rey de Inglaterra. Por lo tanto, en este momento, Leonor de Aquitania se convierte en una señora feudal más poderosa que el propio rey de Francia. Si tenéis interés, buscad información sobre Leonor de Aquitania porque era una mujer excepcional. Bien, para terminar con el feudalismo, vamos a hablar sobre cómo se vivía en un feudo. Voy a disculpar la diapositiva, pero se ha movido la información. Bueno, lo que nos muestra la imagen es cómo los nobles vivían en el castillo, en un castillo, dentro de la torre del homenaje, que era la torre principal donde residían los nobles. Ahí estaba el señor feudal y sus vasallos, los nobles menos poderosos que también residían en el castillo. Dentro del castillo, nos encontramos que había molinos, hornos y puentes. Mientras que el resto de la población vivía en sus villas, en su aldea, donde se encontraba la iglesia, la vivienda de los campesinos y los mansos, que eran los territorios, los terrenos que trabajaban los campesinos. Cerca del castillo estaban la reserva señorial, que era el territorio que ya hemos explicado, que tenían los nobles para su uso personal, para su consumo personal. Y con esto terminamos el apartado del feudalismo.